Alabado sea nuestro Dios. Amén. Damos gracias en esta hora que el Señor nos permite alabarle y bendecirle y darle a Él toda la gloria y toda la honra. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias en esta hora. Señor amado, te damos toda la gloria a ti, Señor, que nos permites alabarte y bendecirte. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, mira a todas las personas que nos ven y nos oyen, Señor amado, a través de este canal. Señor, que tu palabra vaya a sus corazones, Padre eterno. En el nombre poderoso del Cordero de Dios, que tu palabra venga a hacer esa obra, Señor amado, y que seamos esa buena tierra para que llevemos ese fruto en abundancia para tu gloria. Gracias, Señor amado. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos todos y bienvenidas todas en esta hora. Damos la gloria al Señor. Amén. El tema de hoy es el misterio de Dios. Realmente el Evangelio es algo que nos enseña tantas cosas gloriosas, pero vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo número 6 y versículo número 28 y 29. Dice la palabra: entonces se dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Este era el propósito central, que viniesen las personas a creer en el mensaje que Él ha dado. Y en este caso vemos cómo realmente el mismo Señor, Dios mismo, hablando acá presente en Jesucristo, viene ese misterio glorioso de la palabra del Señor que había sido predicado por todos los profetas, y la palabra existente en ese momento desde la existencia humana, viene siendo predicado este mensaje, este misterio de Dios. Ahora, pero vemos claramente que no solamente acá es manifiesto, pero la palabra del Señor declara que es un misterio realmente glorioso desde antes de los siglos. Antes que el mundo fuese creado, Dios lo hace, Dios lo forma y lo pone a caminar cuando la humanidad comienza también a establecerse sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es la obra de Dios? Era el mensaje que Él traía. La obra de Dios que Él venía a realizar y a cumplir es para traer salvación y devolver a las personas otra vez a la comunión con Dios que se había perdido. Ahora vamos a ir viendo algunos aspectos importantes de nuestra vida y cómo es que nosotros también debemos de ir aprendiendo en cuanto al mensaje de la salvación que recibimos. Dice la palabra en Efesios capítulo número 3 y versículo número 3 también. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Mire qué glorioso es todo esto. Porque viene a manifestarse y viene a darse, pero al verlo no es algo que podamos nada más ver y tomarlo, que cualquier persona venga a ser parte. Es que es necesario en el proceso que tenemos que entrar en el reino de los cielos para que vengamos a entender lo que es el misterio del Señor. Este misterio que había estado oculto es algo que estaba en las manos del Señor, pero que viene a manifestarse en Jesucristo, pero que ahora viene a ser manifiesto a la humanidad a través del desarrollo de los ministerios que vienen a darse por el llamamiento del Señor. Ahora, cuando este misterio viene a darse a través de los ministros, el pueblo santo también viene a obtenerlo, y es cuando caminamos dentro de esa funcionalidad, y es cuando viene y encontramos que el apóstol Pablo dice claramente que somos ese edificio de Dios, que va siendo construido, que va siendo bien nutrido, pero que se establece dentro de este misterio que Dios tenía a manifestarse en estos tiempos
en Cristo Jesús. Quiere decir de que Cristo es el centro, porque la palabra así dice, y la palabra vino a formarse, dice, y vino a tomar un cuerpo y vino a habitar entre nosotros la humanidad. Ahora que está entre nosotros, hoy nosotros también el objetivo es en que vengamos a recibirle como lo ha recibido en su corazón. Cuando venimos a recibir al Señor en el corazón, entramos en el reino de los cielos y este misterio del Señor comienza a revelarse a la persona, a las personas, sin que esto venga a tener una acepción de personas, porque la palabra no mira eso, no mira ningún estrato social, sino que comienza a hacer la obra en la persona para que podamos venir y tener verdaderamente ese cauce de la palabra y poder encaminarnos en el camino de la verdad y que podamos alcanzar la salvación, porque el propósito es que crezcamos. Si nosotros tenemos el conocimiento, pero no crecemos, nos puede pasar las mismas condiciones que habla en el sembrador. Cuando la palabra cae entre las piedras o cae entre espinos, la palabra nace, pero no fructifica, no crece. Entonces es necesario que aún los que estamos acá, los que están oyendo, dice la palabra del Señor, que tengamos ese alerta en nuestro corazón. Dice, el misterio que en otras generaciones nos se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Antes éramos muertos y sin esperanza. Ese misterio glorioso en Cristo es en que Él viene y vence. Esto es algo tan importante que podamos verlo, porque no es un aspecto netamente físico, no, es algo que la palabra misma dice, que cuando Él viene y muere, va a lo profundo de la tierra, y también dice que tiene toda esa parte gloriosa en donde dice que también es levantado y lleva hasta los cielos mismos. Por lo tanto, lo llena todo, dice la palabra del Señor. Esto es lo glorioso para nosotros, que podamos entenderlo, que podamos verlo y que va siendo manifestado a través de los ministerios, pero que también el pueblo del Señor se va uniendo en este glorioso ministerio de la obra de Cristo, para que todos crezcamos sobre esta tierra y que vengamos a tener una gloriosa participación. Por eso es que encontramos en la palabra del Señor aquí mismo en Efesios capítulo 3 y versículo 10, dice la palabra: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades y a los lugares celestes. ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que los que tienen el género del pecado de una manera propia, porque son los fundadores, es Satanás mismo y todos sus demonios, y entonces están abrigando al ser humano y arrastrándolo en el desarrollo del mismo pecado, pero que Cristo viene a salvarnos del pecado, porque el pecado es enemistad contra el Señor. Por lo tanto, no podemos permanecer en el pecado, y cuando el misterio de Dios viene a nuestra vida, nosotros venimos al reconcilio en Cristo Jesús con nuestro Padre, con nuestro Creador, y es cuando esta obra viene a manifestarse. Pero que entendamos que acá dice el versículo 10 que la iglesia ha sido entonces elegida, preparada para que vengamos y anunciemos a esas áreas de que verdaderamente hay liberación a las personas, porque cuando vamos y predicamos la palabra, las almas son liberadas. Entonces las tinieblas tienen que salir de esas almas. ¿Por qué? Porque de esa forma también sucedió con nosotros, con usted que está viendo y oyendo esta palabra. Ha sucedido de esa forma en que el Señor nos ha liberado de lo que éramos antes. Ahora Él resplandece en nuestras vidas, y por lo tanto ahora nosotros tenemos este contenido de la palabra, el conocimiento del Cordero, para que ahora vengamos a tener vida eterna dentro de los muertos
muertos y que ahora esa predicación de que ahora somos vivos, que vivimos en el Cristo y que vivimos para nuestro Dios y que podamos mantenernos y sostenernos de la mano de nuestro Dios, también vayamos a hacerlo a otras personas para que vayamos llevando esta palabra en cumplimiento y que las almas vayan siendo liberadas y que el Cristo de la gloria vaya alumbrando sus entendimientos, sus corazones, y entonces vengan las personas en espíritu, en alma y en cuerpo a tener una restauración y a tener una perfección de comunión con el Padre. Eso quiere decir que si tenemos una conducta en espíritu, alma y cuerpo, vamos a tener acciones adecuadas para llevarlas en la perfección de la vida, estando aún en este cuerpo que tenemos. Pero necesitamos caminar creyéndole al Señor. Y para todo esto es necesario que también veamos lo que la palabra del Señor nos continúa diciendo. Dice la palabra en Colosenses capítulo número 1 y en su versículo número 26, el apóstol Pablo siempre hablando. Es algo glorioso ver cómo verdaderamente este apóstol Dios lo usa en el conocimiento, en la revelación, para que hoy nosotros tengamos ese conocimiento de la palabra, pero que obedezcamos la palabra del Señor. Dice 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Había estado oculto a las personas. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido. Estaba oculto, no había sido predicado. Únicamente tenían el anuncio de que el Cordero venía. Por eso era que estaba el pacto de la ley. Dice acá, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Mire, ha sido manifestado a su iglesia. Ese misterio glorioso a los que vamos entrando y que vamos recibiendo. El contenido entonces acá de lo que es el misterio es el mensaje que el Cordero hizo en la cruz del Calvario, muere y resucita, pero que también vence, y que dice la palabra del Señor, el mismo que estaba en él, también es el mismo que estará en nosotros, que está en nosotros, el mismo que le resucita a él, es el mismo que también nos resucitará a nosotros, hablando de la obra del Espíritu Santo. El mensaje de salvación que hoy tenemos es el mensaje de vida de entre los muertos. Hoy nosotros vamos a entender que éramos muertos, pero que hoy tenemos vida porque el Cordero nos ha concedido vida eterna. Aleluya. Dice acá entonces, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles. Aleluya. Esto está hablando que viene al mundo entero. No está haciendo acepción de personas. La palabra viene para que todos la escuchemos. La elección la tenemos cada quien individualmente. Esa decisión de recibirle o de rechazarle. Pero cuando nosotros le recibimos, entra el Señor al corazón y ese misterio glorioso se manifiesta y comenzamos a tener una vida nueva. Alabado sea nuestro Dios. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es algo tan bueno para nosotros porque tenemos una esperanza. Pero mientras llega el momento que salgamos de esta tierra, tenemos que aprender a vivir una vida en el conocimiento de su palabra, una vida en el conocimiento del misterio de lo que Dios nos ha dado, para que vengamos a tener un cambio de vida y que verdaderamente también lo prediquemos y que vayamos llevando el mensaje de salvación. Cuando predicamos la palabra, definitivamente las potestades de las tinieblas se van oponiendo, pero no pueden, porque Cristo ya las venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, las puso bajo la planta de los pies. Por eso es que el Señor lo anuncia y dice, ahora que he resucitado, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y ahora los envía y
Y dice la palabra, para que vayan y aún puedan pisotear escorpiones y serpientes, que son los demonios mismos. Por lo tanto, esta es la manifestación del misterio de Dios que nunca antes había sido dado a conocer, pero que ahora se manifiesta en Cristo Jesús, en su palabra. Y esto glorioso es lo que la iglesia practica, pero solamente si estamos en la palabra. Si estamos viviendo la palabra verdaderamente, el poder de Dios está en nuestra vida. Pero si estamos viviendo una vida religiosa, el Espíritu de Dios no está ahí. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Escritura. Alabado sea nuestro Dios. Dice el capítulo 1 de Colosenses, donde estamos, versículo 28. ¿A quién anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Este es el mensaje, que vengamos a tener perfección en la conducta humana, pero no viviendo como humanos, sino viviendo como hijos del Señor. Y aquí es en donde nosotros imitamos a Cristo. Y es cuando Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros venimos a aprender de Él la humildad y la mansedumbre que Él tiene en el corazón, quiere decir de que entonces las acciones que van a venir hacia afuera van a ser esas acciones santas, esas acciones agradables al Señor. Y cuando esto viene a darse, viene a presentarse este versículo: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre al Señor, al Padre, a Dios. Cuando se presentan estas características de la palabra y se están enseñando, porque se está amonestando a la gente para darle dirección dentro de la sabiduría, en el conocimiento, el misterio del Señor está siendo manifiesto para que la gente logre caminar en ese camino de vida, en ese camino que el Señor ha permitido que vengamos y conozcamos, que es Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Y cuando esto venimos a verlo, vamos a encontrar que ese misterio dado a conocer para nosotros está dado. Está dado. Solamente que nosotros debemos de aprender también a recibirlo. Alabado sea nuestro Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor entonces en Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Cuando hablamos de la piedad, estamos hablando de las buenas nuevas, estamos hablando del conocimiento, estamos hablando del mensaje de salvación. Pues grande es este misterio, dice, y acá lo describe en esta forma: Dios fue manifestado en carne. Lo dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 14. Y dice, y la palabra se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros, tomando un cuerpo. Fíjese. Y al tomar ese cuerpo, viene a ser como uno de nosotros, muere, pero también resucita, porque no comete pecado. Y ese es el derecho que él adquiere. Por eso dice acá, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, porque lo resucita, justificado porque no cometió pecado, fue resucitado dentro de los muertos. Así seremos nosotros como pueblo suyo, resucitado entre los muertos. Por eso dice acá, grande es este misterio de la piedad, que Cristo fue manifestado en carne, Dios es manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, aleluya, predicado a toda la humanidad, a los gentiles, a todos los pueblos, aleluya, creído en el mundo. Esto es algo glorioso, y está hablando y vemos que dice, recibido arriba en gloria, ese lugar en donde Él está. Él viene, hace la obra, muere, resucita y es visto por los ángeles, y comienza el mensaje del misterio glorioso a predicarse, que es el Cordero de Dios que ha muerto, pero que se le avisa al mundo entero que hay vida, porque cuando Él no estaba había muerto
muerte, pero ahora Él ha resucitado de entre los muertos. Y esto es lo que se anuncia. Hay vida dentro de los muertos para que resucitemos dentro de la humanidad que está muerta. Y este es un derecho que podemos adquirir cuando recibimos el mensaje de salvación, cuando recibimos al Cordero y que logramos mantenernos tomados de su mano, viviendo en el consejo, en la sabiduría, en lo que Dios nos está dando para que logremos estar y que vayamos también a su gloria y que se cumpla la palabra cuando dice: donde yo esté, mis servidores también estarán conmigo. Pues acá dice, Él fue recibido en gloria y Él está en gloria. Nosotros estamos en esta tierra, pero mientras estamos en este cuerpo, tenemos que anunciar el evangelio y predicar la palabra, y que este misterio del Señor vaya siendo siempre predicado por la iglesia, y que vayamos nosotros alegres y que vayamos gozándonos en el Señor, y que esta palabra veamos cómo va dándose. Así que este mensaje de salvación es el misterio de Dios manifestado, que es Cristo Jesús. Pero hay una parte importante. Este misterio del Señor llega un momento también en que llega a su final, llega a su fin. Y eso lo encontramos en la palabra del Señor también, cuando dice en el libro de Hebreos, capítulo número 9, y en su versículo número 28, dice la palabra del Señor: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aleluya. Esto es algo glorioso entonces. ¿Por qué? Porque ese misterio del Señor que aparece en Cristo Jesús y que comienza a ser predicado y que va a todas las naciones, también es un mensaje que se cumple cuando dice la palabra en el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo número 15, cuando dice, ¿verdad? Y dice: y este evangelio será predicado a todas las naciones y después vendrá el fin. Quiere decir de que el Señor viene y es el momento en donde esto llega a su final, porque cuando Él dice acá: y vendrá por segunda vez, ya no con relación con el pecado, es lo que acá está diciendo, sino que vendrá de una forma gloriosa en la que viene, dice, a traer entonces a su pueblo. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque vendrá con la autoridad del Padre, ya no en relación con el pecado, sino que vendrá, dice, para salvar a los que le estamos esperando. Alabado sea el Señor. Y vea este dato tan importante, que también es para que vengamos a fortalecer nuestra vida, y que dice la palabra del Señor en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice: y a vosotros que sois atribulados, les va a dar reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Para qué? Y dice: para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el misterio de Dios dado a conocer, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Este es el mensaje. Cuando vemos entonces que el mensaje de lo que es el misterio del Señor viene para traer vida y vida eterna, pero también viene un momento en donde ese misterio glorioso del Señor comienza también a tener un momento en el que el Señor viene por segunda vez, que es el que hace que este misterio glorioso esté entre nosotros. Por lo tanto, hoy vamos a conocer y a entender esta parte, que también viene ese momento en donde Dios viene a recoger su reino, viene a traer también ese momento final en donde ese misterio glorioso viene a ser recogido nuevamente por aquel por quien es manifiesto. Es importante que nosotros que estamos en el conocimiento de la palabra nos podamos mantener
y podamos establecernos y podamos caminar con firmeza. Y si tú no conoces al Señor, pues es el mensaje también para ti, porque Dios no está excluyendo a nadie. Es para que también vengas y que entres y que te sostengas de la mano del Señor y que no caminemos dentro de una forma religiosa, sino que aprendamos a caminar dentro del conocimiento del reino, para que esa parte gloriosa de la palabra, de la sabiduría del Señor, venga a formarnos y venga a darnos las características de cómo debemos de aprender a caminar en esta tierra cada día que vamos viviendo, porque en esta tierra lo que encontramos es el pecado abiertamente, y cada vez que vamos caminando, el pecado va manifestándose y abriéndose más a las personas, para que las personas vayan teniendo una mente reprobada, un entendimiento entenebrecido, y de esa forma no lleguen al conocimiento del Señor. Pero el Señor, a través del misterio escondido, ha traído al corazón de las personas el conocimiento para que no se detenga, sino que ese conocimiento realmente venga a traerle esa luz de Dios a su vida y que podamos crecer en Él. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Así que todo esto es algo que está por suceder. Vamos en ese cumplimiento de la palabra de Dios. Necesitamos siempre, cada día que vamos viviendo, prepararnos para Él. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias en esta hora. Te pedimos misericordia, Señor amado, que nos ayudes a entender tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo glorioso, pedimos hoy, Señor amado, esa fortaleza, Señor, a tu pueblo, a todas las personas que nos ven y nos oyen, Señor amado, para que, Señor de la gloria, tu palabra venga a obrar en la vida de cada persona, Señor, y que vengamos a ser nosotros capaces de poder también entender lo que nos estás dando en la sabiduría gloriosa tuya, Señor amado. Gracias por esto, Señor, porque sabemos de que estamos en tus manos, Señor, y que bendigas a todas las personas que nos ven y nos oyen, y a los que aún no te conocen, Señor. Padre glorioso, pedimos en el nombre de Jesucristo que, Señor, entres a su vida, que obres, Señor, para que te conozcan, Señor amado, y que puedan recibir la obra del Cordero en sus vidas. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.